muchas gracias. Bueno, hablemos del plexo. ¿Cómo voy a armar el plexo braquial? La introducción que hacíamos ayer. Esta imagen de Moore está bien, me gusta. Lo digo mal veces, ni por milésimas, ni por centésimas, ni por, mejor dicho, ni por una micra de neurona vayan a colocar medial, porque no existe. Se llama nervio medial. Listo. Entonces es el único error de pronto de esta grafiquita. Del resto me dice que las raíces anteriores de los nervios espinales se van a unir. Entonces, ¿qué voy a hacer? 1 a C5 con C6. Al unir C5 con C6, voy a formar un tronco. Y le voy a decir tronco primario superior. C7 me forma el tronco primario medio. Y la unión de C8 con T1 me forma el tronco primario inferior. Lo primero que hago, formar los tronquitos. Segundo, cada uno de los troncos va a dar dos raíces. Una raíz anterior y una raíz posterior. Y sigo con el juego. Pero ahora, de las divisiones de los troncos, voy a formar, me dice la literatura, después de las divisiones, formen fascículos. Los fascículos se les pueden decir así. Creo que el doctor Teller les habla de fascículos. Yo les hablo de otra manera, pero es equiparable, es lo mismo, es el mismo idioma. Entonces, ¿qué hago? Esas raíces anteriores y posteriores las uno. Raíces anteriores del tronco primario superior y del tronco primario medio me forman un tronco secundario antero-externo o lateral, o le digo fascículo lateral. Las raíces posteriores de los troncos primarios superior, medio e inferior me forman el tronco secundario posterior o fascículo posterior. Y me queda solamente una, que va a ser la división inferior de ese tronco primario inferior, el cual, la división anterior de ese tronco primario inferior, que solamente me va a formar el tronco secundario antero-interno o medial. Y le voy a decir también que va a ser un fascículo, y le puedo decir fascículo medial. ¿Listo? Esta es la historia que yo espero encontrar en el cadáver. Ahora, de este lunes en 8, cuando estemos en eso, oh sorpresa, pueda que no tengamos esa historia. El plexo varía. Sí, estos ojos han visto muchas variaciones y espero ver muchas más. Y en la literatura que uno revisa encuentra bastante disposición anatómica de variaciones, pero lo mismo, no tenemos tiempo para revisar todas esas variaciones, nos encontramos y trabajamos con lo que tengamos, pero seguramente cuando tengan sus rotaciones, allá por ortopedia, tendrán que enfatizar un poquito más. Eso es lo más común anatómicamente. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con cada uno de estos fascículos? O esos troncos secundarios, como le digo yo. Cada uno de ellos debo revisar ramos colaterales, que van a ser 10, y voy a revisar las raíces, que van a ser los ramos terminales. ¿Cuáles son los ramos terminales? Bueno, un ejercicio necesario, y eso sí no hay rebaja en esto, van a ser las raíces. Todo lo debo manejar por raíces, por aquello de las hernias, por aquello de las posibilidades que haya a nivel de herniaciones de la columna móvil, que es la cervical lumbar, y esas hernias discales pueden comprimir y pueden dar una sintomatología a nivel de miembro superior. Otros, los traumas. Me voy cayendo y cuando me caigo, me agarro y esa tensionalidad puede haber. En ese momento protector puede hacer que haya un movimiento muy externo, muy hacia afuera, fuerte, y que pueda provocar la tensión de ese plexo, pueda provocar desgaste de fibras, ¿cierto? Cuando hay también movimientos bruscos de cuello, generalmente, y que sea en flexión lateral, puede dañar las raíces de C5 o C6. Es probable que se puedan dar ese tipo de situaciones. Eso lo vamos hablando en camino que vayamos revisando. Entonces, empiezo por ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? Entonces, tomo tronco secundario anteroexterno lateral, con contribuciones nerviosas de C5, C6 y C7. Voy a encontrar rama terminal que va a ser el nervio musculocutáneo. Pero a su vez, el tronco secundario anteroexterno lateral me dice que me va a dar una raíz lateral. Ahora, esa raíz lateral la estoy viendo que se está uniendo con otra raíz y voy a saltarme para hablar de esto. Voy a hablar del tronco secundario anterointerno medial, porque la rama terminal de ese tronco van a ser dos. Una que tiene contribución de C7
C8 y T1, que va a ser nervio cubital, pero también me da la raíz medial. Entonces la raíz medial del tronco secundario antero interno medial más la raíz lateral del tronco secundario antero externo lateral me origina a este jovencito que va a ser nervio medial con C5, C6, C7, C8 y T1, con todas las raíces contribuyendo a su formación. No me miren a mí, miren allá está, el tronco. ¿Listo? Bueno, no hay problema. Tronco secundario posterior. El tronco secundario posterior tiene dos ramas terminales. Un nervio, y esto es lo complejo, porque si yo reviso a esto, todo esto es un tronco secundario posterior, sí, pero me da dos ramas terminales, que va a ser nervio axilar o circunflejo, y va a ser nervio radial. ¿Cuál es el problema de toda esta historia? Lo difícil. A ver, voy a tener que me pregunte, ¿y por qué? Porque así estamos hechos. Voy a atender al nervio axilar o circunflejo, que viene con raíces nerviosas de C5 y C6. Pero aunque tienen el mismo nacimiento, ahí también aparece el nervio radial. Pero el nervio radial es otra historia. Cuando revisemos entenderemos el porqué. Tengo mayor territorio motor, mayor territorio sensitivo, yo necesito más fibras nerviosas. Por eso tengo un nervio radial que nace con contribuciones nerviosas de C5, C6, C7 y C8. ¿Estamos? ¿Listo? Esos son los ramos terminales. Bueno, la historia es muy linda. Salimos de los ramos terminales. Lo que haremos en su debido momento y lo que comenzaremos de este lunes en 8 será entonces musculatura y empezar a ponerle y entender cuáles van a ser las contribuciones de ellos motoras. Hoy trataremos las sensitivas y la otra semana tomaremos las motoras. ¿Problemas con esto? No, ¿cierto? Eso es un juego, es una escalera. Eso no tiene mayor problema. Hay que dibujarlo, sí. Hay que dominarlo también. Pero no tiene problema. Listo, muy bien. Me voy para los ramos colaterales. Ahora, por lógica, cualquier libro que de pronto trate de organizarme la idea, seguramente pretenderé ramos. Si soy plexo braquial y voy para la musculatura de todo la cintura escapular, debe de tener ramos que sean anteriores, unos ramos que sean posteriores y unos ramos inferiores. Así de pronto me los parte. Vamos a ver cómo es ese cuento. Entonces, de los ramos que son colaterales, empiezo por este jovencito que está ahí. Del tronco primario superior, emerge un jovencito. Y ese jovencito me dice que se llama el nervio subclavio, o bueno, nervio para el músculo subclavius, o los músculos toracoapendiculares anteriores que vamos a revisar. ¿Listo? Del tronco secundario anteroexterno o lateral, una rama terminal que tengo va a ser el nervio pectoral lateral. Y cuando pienso en nervio pectoral lateral, y se me olvidó, qué pena, cuando pienso en nervio para el músculo subclavio, pienso en raíces de C5 y C6. Y cuando pienso en nervio pectoral lateral, tengo que pensar en C5, C6 y C7. Y que voy con destino al músculo pectoralis major. Vamos. Tronco secundario anterointerno medial. Y voy en ese orden, no en el orden del plego, sino en el orden de la disposición muscular. Ahora me encuentro con otro musculito de la región, porque son ramos anteriores. Y hacia anterior solamente tengo nervio para el músculo subclavius, pectoralis major, y por debajo pectoralis minor. Entonces el otro jovencito que aparece del tronco secundario anterointerno medial va a ser unas raíces o un nervio que está nutrido por las raíces nerviosas de C8 y T1, que va a ser nervio pectoral medial. Y cuando pienso en nervio pectoral medial, lo voy a enviar a los dos pectorales, porque se va a encargar de inervación motora de pectoralis major y de pectoralis minor. Sí, ¿cierto? No hay problema. Sí. Eso no tiene ningún problema. Listo. Ramos posteriores. Esa musculatura no la hemos visto, aunque en el cadáver sí la hemos revisado. Deben ser los músculos que están acá atrás, los músculos escapulohumerales. Esa historia que vamos a revisar también como de manguito rotador. Entonces comienzo por este. Bueno, empecemos por aquí. Ese ya lo conocemos. Empecemos por el que ya conocemos. Lo que hemos hablado desde que estábamos en dorso. Hablábamos de un plexo, de una raíz, de un C5, y que iba en compañía de una arteria que después encontramos que era rama de la subclavia o rama de la cervical transversa y que era el nervio dorsal de la escápula. Bueno, hoy lo conozco. Me dice que de C5 están haciendo un nervio dorsal de la escápula. Ya incluso ya sabía para dónde iba y qué acciones, qué hacía, sin saber de pronto de dónde venía.
Hicimos el ejercicio al revés, pero era necesario. Entonces, sale. Lo otro, voy a encontrar el tronco secundario posterior. Voy a emerger a unos jovencitos que le voy a decir los nervios subescapulares. Los subescapulares, por lo que veo ahí, me están mostrando una historia como muy rara. Estos subescapulares me dicen que tengo un subescapular superior, que tengo un subescapular inferior y el que está en la mitad. Cuando estoy en la mitad de algo, le digo que intermedio. Entonces la literatura me habla de un subescapular intermedio. Pero por favor, no le voy a decir subescapular intermedio, aunque algunos libros lo nombran. Le voy a decir es nervio toracodorsal. Entonces ya puedo tener, y creo que ya, no sé si van haciendo, espero que sí, están uniendo conceptos, ¿cierto? Ayer toracodorsal significó la irrigación de la doble hélice de ADN, ¿no? ¿Cierto? Latissimus dorsi. Y ahora ya y ya consolidé mi idea de que ahora el movimiento de extensión, de rotación medial de un latissimus dorsi viene de un tronco secundario posterior, de una raíz lateral, de una raíz que nace colateral, que es el nervio toracodorsal. Eso quiero que lo vayan enlazando. Lo que ya tengan, vayámoslos enlazando, porque yo les conté una historia que solamente le estoy poniendo nervios, pero ya la conocen. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasa con estos jovencitos? El mismo problema. A pesar de que nacen del tronco secundario posterior, miremos lo que me plantea la literatura. ¿Listo? Miren, los subescapulares. Los subescapulares, tanto superior como inferior, el superior va para un músculo que se encuentra por delante o que ocupa la fosa subescapular. Entonces deberá ser músculo subescapular. ¿Listo? Tanto subescapular superior como subescapular inferior va para músculos subescapulares. Vamos a hablarlo después. Sin embargo, el inferior tiene algo más, porque además de darle al subescapular, le va a dar otro musculito que se llama el teres major. Nervación motora de teres major depende del tronco secundario posterior. Y tiene razón, sí, pero entonces vienen las incongruencias, porque es que los dos subescapulares tienen C5 y C6. Y ahí también están haciendo el toracodorsal, pero ahí le pongo más raíces. Sí, debe ser por la funcionalidad del músculo. Tiene mayor rango, tiene mayor fibras, necesitará mejor y mayor inervación. Por eso le voy a poner C6, C7 y C8 al nervio toracodorsal, con alguna variable que hablaremos más hacia adelante. ¿Estamos ciertos? No problema. Bueno, listo, se acabó la historia. Y comienzo por aquí, por otro ramo colateral, que nace con raíces de C5, con raíces de C6, y va a ser el nervio supraescapular. Y cuando pienso en nervio supraescapular, voy a buscar uno, en compañía de algo que ya sé también que existe, que nace del tronco tiro bicérvico escapular, llámese arteria supraescapular, la vimos en el cadáver, nacen de sitios diferentes, pero cuando se van hacia lateral se encuentran, porque una nace del plejo y otra nace del tronco, nacen, o sea, hacen como una V, ¿cierto? Y esa V que hacen, esta es supraescapular, este va a ser nervio supraescapular, que se los mostré, y cuando se van hacia lateral se encuentran. Es un paquete vascular nervioso. ¿Para dónde va? Ayer se los mostré en una imagen. ¿Dónde va? Fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Y va a ser la historia que vamos a revisar de su paso a través de esos correderas osteofibrosas más adelantico. Pero de hoy le pongo la irrigación y la inervación de los musculitos entre el músculo supraespinatus y el músculo infraespinatus. Van enlazando, ¿cierto? Sí. Listo, muy bien. Bueno. No vaya quemando. Bonito sitio que le puso este para jugar ahora. Hay un animalito ahí. Eso no está desprogramado, venía a jugar con un foco a las 6 de la mañana. Bueno, muy bien. Ramos inferiores. De los ramos inferiores me plantean algo. Mire, tiene un músculo que es el músculo serratus major o serratus anterior.
músculo que lo voy a necesitar, las fibras superiores e inferiores, para hacer inspiración forzada. Las fibras medias hacen expiración, pero también lo necesito para hacer abducción. Entonces el nervio para el serratus major va a ser un nervio que nace de las fibras de C5, C6 y C7. Y le voy a decir nervio torácico largo. Y por lo que acabo de decirles y voy a completar, es un músculo que lo voy a necesitar más para la inspiración forzada. Por eso el nervio que le llega a él se llama nervio respiratorio de Charles Bell. Y nace de las raíces de C5, C6 y C7. Lo voy a tomar como nervios que van a ser inferiores. Los otros nerviositos son ramos inferiores colaterales que van con destino hacia brazo y para antebrazo. Nacen del tronco secundario anterointerno medial, con contribución de C8. Con contribución de C8 y T1 voy a encontrar un nerviosito que va a ir con destino al antebrazo. Y le voy a poner la inervación sensitiva de la mitad medial de la cara anterior, de la cara medial y de la cara posterior del antebrazo. Y va a ser un nervio cutáneo antebraquial medial. Contribución de C8 y T1. Pero también tengo un nerviosito que se va a encargar de la mitad medial, de la cara anterior, de la cara medial y de la cara posterior del brazo. Y va a ser que también nace del tronco secundario antero-interno, pero con raíces de T1. Y le voy a decir nervio cutáneo braquial anterior. Y eso se llama plexo braquial. ¿Dudas o preguntas? ¿Cómo? ¿El qué? También se le puede decir medial. ¿A quién? Braquial. Cutáneo braquial medial. Cutáneo antebraquial medial. ¿Listo? Eso fue todo el plexo. Esa fue la pesadilla que tuve anoche pensando en el plexo. ¿Dudas o preguntas de este jovencito? ¿Ninguna? ¿Estuvo bien? ¿No hubo problema? ¿La qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? Nervio pectoral medial para los dos. Pectoral mayor y pectoral menor. Pectoralis mayor, pectoralis menor. Entonces es fácil. Pectoral medial termina como la rama medial motora del facial. Medial motora, MM. Entonces aquí pectoral medial, MM. Menor y mayor. Mayor y menor. Ay, mnemotecnia. Bueno. Esto no quiero. ¿Estamos? ¿No hubo problema? No. Vamos a emproblemarnos un poquitico. Voy a emproblemarme un poquito. ¿Cómo me voy a emproblemar? Antes de emproblemarme, aunque no le quiero poner tanto énfasis a esto, porque para eso tengo el cadáver, pero sin embargo lo voy a hacer. ¿Qué necesito revisar? Algunos conceptos y algunas relaciones. Ahora, unos conceptos. Si tengo aquí a mi arteria vertebral, me dice que las raíces del plejo que me vienen por delante de la vertebral. Entonces, luego tenemos el cadáver para mirarlo. Pero bueno, les cuento esos tips para que hoy en 8 sepan qué van a buscar. Hoy en 8 no, de este lunes en 8. Ahora, lo otro que también puedo revisar aquí, lo que me dice como C8 y T1, me dice que abrazan a la primera costilla. Entonces tengo un punto anatómico para poder revisar cuando esté buscando las raíces esa relación con primera costilla. Y de pronto toda la serie de sucesos que pueden haber a nivel de ese cuello, en primera costilla, que lo vamos a ver más adelante, de ese orificio torácico superior. Listo, no problema. Otras relaciones que puedo encontrar, el homoyoideo es uno de los músculos que le encanta cruzar por el plexo. Entonces, ubicando homoyoideo, él me lleva también al plexo. Sin embargo, también puedo revisar algunas relaciones, como me las ponen, de estructuras vasculonerviosas que transitan a través de él. Cuando reviso plejo, me lo hablan que él se encuentra en un triángulo que va a ser el triángulo supraclavicular. Más en el triángulo. ¿Ya leyeron? Hicieron la revisioncita. Pero también me hablaban desde el cuello, que además de esa ubicación en el triángulo supraclavicular, también me hablan de una emergencia por un hiato, que es el hiato interescalénico. Ahora, también es cierto algo, una relación también muy lógica. Primera costilla, clavícula, pero más clavícula, me dice que de la clavícula hacia medial son troncos primarios y que de la clavícula hacia lateral van a ser los troncos secundarios. Y por eso me ponen esta imagen como una imagen de un plexo que tiene como forma de una forma de reina, ¿cómo es? Una forma de un reloj de arena.
con dos vértices, con un vértice o con una base amplia que mira hacia el cuello, con un, iba a decir una frase, no lo voy a decir, lo voy a decir es un estrechamiento, aunque también puede ser aplicable, un estrechamiento que pasa a nivel de la clavícula y nuevamente un ensanchamiento que se abre a nivel de la axila. Entonces tengo troncos primarios, voy a tener el punto de estrechamiento y nuevamente los troncos secundarios con sus ramas terminales. Las ramas terminales son después de la clavícula, son infraclaviculares. Las ramas colaterales, unas son infraclaviculares y otras son supraclaviculares. ¿Listo? Entonces, esto me trae problemas. ¿Por qué? Porque teniendo un estrechamiento y un estrechamiento que pasa por nivel de la clavícula, creo que en parte la clavícula alcanza como mantenerse en posición. No le voy a decir que lo pisa, no le voy a decir tampoco que lo comprime, pero ahí en ese estrechamiento es un punto relacionado con clavícula en el cual puede, dependiendo de los movimientos que se puedan dar a nivel de miembro superior o incluso movimientos que se puedan dar a nivel del cuello, puede llegar a hacer que el plexo sufra estiramiento. Por eso eso que acabo de decir lo pueden corroborar con la imagen. Si yo hago una flexión lateral y que sea brusca, fácilmente ¿qué tronco se puede dañar? Si estoy aquí y con esta relación con clavícula, si hago una flexión lateral brusca, seguramente las raíces inferiores se distensionan, pero las superiores se tensionan. Eso está en el interrogatorio del paciente. Y con eso él me va diciendo y él me va contando. Obviamente también con su sintomatología, pero desde un primer evento que él me cuente de lo que le sucedió, puedo llegar de pronto a entender cuál puede ser su parte patológica. Y en este caso, si hay una abducción extrema y abducción con estiramiento, hace lo inverso. Entonces las raíces superiores se distensionan y seguramente las raíces del tronco primario inferior serán las que van a tensionarse. Eso lo aplicarán en su clínica. Listo. Pero entonces, ¿para qué es esto? Para buscar unas relaciones por encima de la clavícula. Estructuras anatómicas, venosas y arteriales que se relacionan con plexo. Puedo encontrar entonces esto que está aquí, cervical transversa. Este jovencito que ya me lo contaron, el dorsal de la escápula, que naciendo de la subclavia normalmente se introduce entre los troncos primarios superior y medio. O en su defecto más hacia lateral también estoy encontrando la arteria supraescapular con vena, que también me encanta relacionarse con el plexo por encima. Sin embargo, relaciones supraclaviculares y anteriores e inferiores encuentro dos estructuras. Una que está inmediatamente por delante y una que está más adelante. ¿Entiéndase? Subclavia. Entonces, si yo soy tronco primario inferior y miro hacia adelante, lo que voy a ver o lo que tengo enfrente de mí va a ser arteria subclavia. Y si paso un poquitico más hacia adelante, vena subclavia. ¿Qué cambian las relaciones infraclaviculares? En mis relaciones infraclaviculares, esta que había revisado ayer. La toracoacromial, y seguramente no será el ramo torácico, sino el ramo acromial que pasa por encima del plexo, arteriales y venosos. Pero también encuentro ya otra relación adicional, pero ya no será de subclavia, sino de la axilar. Y la axilar se relaciona con plexo. Cuando yo mire axilar y quiera buscar sus ramas, ¡ay! El plexo está como interpuesto. Y cuando quiera mirar todo el plexo, me va a estorbar la axila. Y esa relación va a ser el tronco primario superior, tronco secundario, perdón, antero externo o lateral, por encima de la axila. Por debajo, el tronco secundario antero interno o medial, igual es el que no veo porque está detrás de la arteria. El tronco secundario posterior. Y ahí también me sirve la relación de arteria, porque estoy viendo el ramo lateral del tronco secundario antero externo lateral, el ramo medial del tronco secundario antero interno medial, y como por delante del axilar se unen, me van a formar el nervio medial. Relaciones que voy a buscar y que debo tener en cuenta para entender algunos síntomas y signos fisiopatológicos de esa región. ¿La qué? ¿Cuál? Triángulo infraclavicular. Pienso que más es el contenido, simplemente pasando, despidiéndose de un cuello para pasar ya hacia el miembro superior. Obviamente recorriendo partes anatómicas, recorriendo también
esa fosa axilar que todavía apenas la estamos descubriendo. Ayer empezamos a mirar. Revisamos este recorrido a nivel de cadáver. ¿Listo? Y algo adicional que me llama la atención. Tenemos que buscarlo porque ya casi no tenemos. Creo que ya no quede rastro de ellos. Metas me plantea una muy común, no le voy a decir variable, presentación del plexo. Y va a ser es que formo ¿una qué? Bueno, unos me dirán un asa, otros me dirán un loop, una intercomunicación entre el tronco secundario anteroexterno lateral y el tronco secundario anteroexterno medial. Y de esa anastomosis salen los nerviositos, que pueden tener esos orígenes comunes. Y el que estoy viendo aquí, nervio pectoral lateral, y este que estoy viendo aquí, perfora el pectoralis minor, llega hasta el pectoralis major en su cara profunda, tiene que ser el nervio pectoral medial, el asa de los pectorales. El asa de los pectorales. La buscaremos, cada vez la veo más presente. Puede estar, sí, con un gran porcentaje de los casos. ¿Dudas o preguntas con respecto a esto? Y comienzo ahora sí en serio. Parte introductoria, relajado, vamos a ir un poquitico de complejidad. Vamos a ver cuál es la complejidad. Señor. Toraco dorsal, tronco secundario posterior, C6, C7, C8. ¿Cómo qué? Anatómicamente ya están, los estudios ya se han hecho y ya ese es un concepto que está completamente claro. O sea, como decir músculo cutáneo, C5, C6, C7, ya anatómicamente está establecido. No los demás, no quiero de pronto decir que busco la manera hoy de comprobarlo de algo que ya sé que está comprobado. Cuando lleguen mis traumas y convoluque las raíces, eso es lo que voy a buscar. La devuelvo. Accesorio trapecio. Ya está establecido. Ya sé las fibras que lleva, de dónde vienen, cuál es su funcionalidad, cuáles son los núcleos. Ya los estudios electromiográficos que se han realizado. Y lo debemos a una parte un poquito oscura de la medicina y se llamó Segunda Guerra Mundial. Por eso nacieron los protocolos de Helsinki y la parte investigativa. Aunque fue una historia muy triste de asesinatos masivos, parte de la historia de la medicina y de la neuro tomó un gran vuelco después de la Segunda Guerra. Como había demasiado material humano, los nazis empezaron a hacer investigaciones sobre la gente. Entonces, bueno, traigan acá al paciente, listo, lo sentaban aquí, le miraban todas sus condiciones neurológicas. Bueno, eso en la mañana le hago el examen. En la tarde, perforemos el lóbulo temporal con un taladro. Esperemos 1 o 2 días y miremos a ver qué dio hoy lunes y después de taladrar el lóbulo temporal, miremos a ver qué pasó martes, miércoles o jueves. Y entonces fueron desarrollando y sabiendo mucho más qué partes de pronto del cerebro, partes estuvieran más comprometidas en funcionalidad. Horrible, pero la medicina avanzó. Entonces tenemos unos antepasados que nos dan un poquito de vergüenza, pero es eso, ya está establecido y lo corroboro y lo van a corroborar cuando lleguen sus pacientes. Otra cosa que va a ser el gran dilema es cuando de pronto hayan variables, que es lo que vamos a tratar, aunque no todas, 1 o 2 variables que pueden haber de pronto en raíces. Pero hay que estar preparado para entender cómo esas raíces van a contribuir en esas inervaciones. Pero está establecido. ¿Puede colocar un momento la imagen de ¿Cuál necesita? ¿Cuál, de esta o la de la nuevo? primera? Esa, ajá. Profe, ¿me podría decir que, por ejemplo, si hablamos del nervio toracodorsal, Sí. usted me dice que tiene contribución de C6, C7 y C8. ¿no le podría decir que también tiene F1? Se podría, pero a veces no. A veces sí. O sea, les cuento la historia más común, no digo que no. Acuérdense, ya hace 5 o 6 años hubiera dicho, sí, eso es imposible. Ahora digo, no, todo es posible. Entonces, en las contribuciones, y eso, acuérdense, algo que ustedes no saben, cómo se forma el plejo en su paciente. ¿Será que tiene formaciones altas o tiene formaciones bajas? Empieza desde C4 y termina en C7 o T1, o comienza muy bajo y termina en T2. Ahí vienen las variaciones. Entonces, las formaciones van a ir muy de la mano también con las raíces y también de cómo se forman y algunas variaciones que pueden haber. Pero esta historia es la más común y es lo que más se presenta y va a ser la que va a marcarle su hoja de ruta en la valoración del paciente. Hola. Compresiones sí, y desde ese punto de tumores y ya cuando veo las relaciones de subclavia y relaciones con axilar, aunque son muy raros los casos de pronto de dilataciones, pero al haber paquetes vasculonerviosos y que van transitando por espacios muy estrechos y que están
relacionados con músculos y una relación entre todos, puedo pensar que alteraciones musculares puedan hacer compresiones. Puedo pensar en que aponeurosis pueden hacer compresiones. Y como miraremos más adelantico, voy a encontrar anillos fibrosos, arcadas fibrosas, que servirán de paso para los nervios. El desarrollo de una arcada fibrosa puede hacer compresiones nerviosas. El ejercicio que vamos a comenzar a hacer el lunes. Revisar los músculos y seguramente entender dónde pueden estar esos posibles focos compresivos que serán retos para mi diagnóstico. ¿Listo? Ok. Bueno, esta no me gusta mucho porque a veces se me centran en esto, pero sí les voy a contar una historia muy general que después necesito, por obvias razones, hacerle algunos cambios. ¿Cuáles? Un concepto, cualquier libro me lo cuenta como un resumen. ¿Para qué necesito enviar todo este eje básculo nervioso a nivel de miembro superior? Entonces, listo. Creo que debo pensar en que los nervios deberán tener como 3 vías principales. Unos que deban ser parte sensitiva, unos que deben ser motores y otros que deben ir hacia vasos sanguíneos. Y que debo pensar en... Y eso que va a cutáneo no solamente para inervación sensitiva, sino para también inervación autónoma. Manejar reflejo piloerector, manejar glándulas sudoríparas y también glándulas sebáceas. Ya sabemos cómo le llega, ¿cierto? Eso está completamente entendible. ¿Listo? Ahora, en cuanto a motor, hay un concepto, aunque no es completamente tan cierto, y lo vamos a revisar al final, después de la revisión de músculos, llegará en ese contexto, sí puedo tener en su momento un gran universo que me guía, y es pensar en un nervio, que es el nervio radial. Empiezo por el radial. Cuando yo pienso en nervio radial, digo, él debe dar inervación sensitiva en brazo. Tiene que dar inervación motora en brazo, para un músculo que es tríceps. Entonces deberá encargarse de la extensión del brazo sobre el antebrazo e incluso la extensión de todo el miembro superior. Entonces la retroversión del miembro superior. Sí, pero también es cierto que el radial va a entrar en la contribución de un movimiento que se llama supinación. No es el único, ahí entran excepciones, las vamos mirando, pero eso se cumple en un 85-60% de los casos. Hay otros protagonistas, pero ya le voy poniendo al nervio alguna significancia en mi vida. El radial también es el nervio sensitivo de la región posterior del antebrazo. El radial también tiene inervación sensitiva a nivel del dorso de la mano. Eso lo quiero conocer del radial. Al final necesito conocer todo eso para entender toda esta parte anatómica y patológica que puede existir. ¿Listo? Ahora, de estos 3 jovencitos, ¿qué es cierto? Sí, se van a encargar de flexión del antebrazo sobre el brazo. Algunos de ellos van a ayudar en la aducción de la mano. El radial contribuye en la abducción de la mano. Cuando reviso, por favor, si van a hablar, súbanse aquí y me hablan a mí. Y yo me siento. Pero no podemos hablar lo que es. Si les parece chistoso, pues yo me siento y me cuentan el chiste para yo reír. Si voy a pensar en nervio mediano, el nervio mediano será un nervio que va a hacer flexión del antebrazo, ¿cierto? Y seguramente tendrá una gran participación en lo que es la inervación sensitiva de la mano, en lo que es la parte motora de mi mano. Y el mediano lo debo al final relacionar con los síndromes compresivos, en el cual el paciente simplemente llega, ¿no? Es que su oficio, ¿no? Yo soy mecanógrafo, me encanta tejer, soy odontólogo, todas las actividades manuales, y de hace algún tiempo siento cosquilleo, o cuando voy a agarrar algo, siento que perdí la fuerza y se me cae el túnel del carpo. Entonces tendré que relacionar y entender cuál es esa fisiopatología de ese nervio, y en esa parte motora, a nivel de mano, dónde se comprime y qué voy a expresar en mi paciente. Todo eso debo revisarlo en ese contexto que iniciamos apenas. Pero avancemos. Otra cosita que me van a contar estos jovencitos, pero que tampoco es tan cierta, y solamente lo voy a poner hacia este jovencito que va a ser el mediano, que me debe contribuir en movimiento. Acuérdense, voy a tener pronación y supinación. Hablamos del radial en el movimiento de supinación, pero le hace falta otro nervio. Otro nervio que contribuye en la supinación va a ser el nervio musculocutáneo. Entonces, no solamente radial. Y cuando hablo de pronación, voy a utilizar mi nervio mediano. Pero la historia del mediano va a ser más grande porque tengo 2 ramas del mediano. Aunque las 2 ramas del mediano contribuyen, tendremos que entender y revisar cómo es ese contexto.
¿Y cuáles son esas ramas y qué espero en el paciente? Dependiendo de dónde sea el sitio compresivo, así será la sintomatología. ¿Listo? Bueno, empecemos. Entonces, ¿qué necesito? Necesito conocer esta inervación. Inervación sensitiva, así como me la plantea Netter, revisaremos sus nervios. Por favor, me lo enlazan con raíces y yo les cuento la historia del nervio y de las zonas. ¿Listo, señorita? Allá vamos en su momento. ¿Ves? Es retirar por la presión. ¿Listo? Entonces tengo una vista anterior y aquí tengo una vista posterior. Comienzo. Inervación sensitiva de lo que es piel, de la región deltoidea, que cubre la región del músculo deltoides, y va a ser de la cara superior, de la cara anterior, de la cara posterior y de la cara lateral. Ese territorio se llama nervio supraclavicular lateral. Y ya sé dónde viene C3 y C4, con mayor contribución de C3, eso era plexo cervical. Esa es la inervación sensitiva de esa región. Listo. Bajo. Y ahora me marcan ese territorio ahí como en gris. Y es un territorio que lo voy a determinar de la siguiente manera. Busco, estudiaron huesos, epicóndilo lateral del húmero, 4 o 5 traveses por encima del epicóndilo lateral del húmero. Y voy a trabajar con esa piel que se encuentra por encima de esos 4 o 5 traveses de dedo. O sea que es esta. Y esa piel será anterior, será lateral y será posterior. Esa piel o esa inervación sensitiva de esa piel a 4 o 5 traveses de dedo por encima del epicóndilo lateral del húmero, en la cara anterior, en la cara lateral y en la cara posterior es un nervio. Y el nervio va a ser el nervio cutáneo braquial superolateral. Y cuando yo pienso en cutáneo braquial superolateral, voy pensando en tronco secundario posterior, pienso en nervio axilar o circunflejo. Entonces ya le voy poniendo funcionalidad a mis nerviositos y territorios sensitivos. Bajo, ningún problema. Vamos a revisar ese problema. Creo, se me ocurre, que esto mismo que está aquí, este colorcito, Netter me lo trata de pintar como un parecido con inervaciones arriba y con inervaciones que son como mediales. Pero no voy a meter mucho en lo de arriba. Quiero pensar más en una similitud que tengo en esa región medial del brazo y con esa similitud de inervación que tengo en tórax. ¿Cuál es el contexto? No lo hemos visto, pero le voy a contar una historia que después vamos a enlazar y cuando lleguemos allá vuelvo a explicarse. Resulta que yo conozco que de T2 a T11 mis raíces anteriores de los nervios espinales no forman plexos. Eso lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué forman? Nervios. Nervios que van a ir de posterior hacia anterior y que se llaman nervios intercostales. ¿Cuál es la historia de un nervio intercostal cuando sale? Ah, sí, la raíz anterior del nervio espinal dará la raíz anterior que forma intercostal y habrá una raíz dorsal que forma un nervio que es una raíz dorsal. Eso ya lo conozco. Pero cuando yo soy nervio intercostal y llego hacia la parte lateral del tórax, voy a dar unos ramos hacia afuera, que van de profundo hacia superficial. Ah, entonces van a ser ramos perforantes laterales. Y el nervio intercostal sigue avanzando y cuando llega aquí a la región anterior, da otro ramito que perfora. De profundo hacia superficial, se vuelve cutáneo. Y entonces va a dar una raíz que va a ser un ramo perforante anterior. Me voy a centrar en el ramo perforante lateral. Y eso que está ahí, me dice que es un ramo perforante lateral de un nervio intercostal. Y voy a decirle algo, y le comento algo. T1, que aunque es torácico, está relacionado con plejo braquial. T1 no da ramo perforante lateral. La historia de estos nervios perforantes, voy a centrarme para esta historia del miembro superior en dos ramitos perforantes laterales. Netter solamente me pinta uno. Pueden ser dos y van a ser los ramos perforantes laterales de nervios intercostales, segundo y tercero. ¿Sí? No, pero surco aquí ya está. Pero subcostal es para plejo lumbar. Subcostal lo va a coger T12, L1, T12 con L1, L1 con L2, L2, L3 y ahí lo une hasta L5. Pero esa es otra historia. Voy a concentrarme más arriba y voy a pensar en esas raíces o ramos perforantes laterales de nervios intercostales, específicamente segundo y tercero. Como solamente tenemos uno, trabajemos con uno. Entonces hablamos un poquitico más de eso.
Pero ¿por qué tengo que meter tórax si estoy aquí en miembro superior? Porque resulta que naciendo del tronco secundario anterior interno medial y con raíz de C8, voy a encontrar, con raíz de T1, voy a encontrar un nerviecito que era este, que viene por ahí. Cutáneo braquial medial. Y lo que me cuenta la imagen, y me lo dice la teoría, es que el nervio cutáneo braquial medial se une con un nervio intercostal. Y por eso se llama nervio intercostobraquial. Por eso la similitud de la inervación en colores de la región del tórax y de la cara medial del brazo. Entonces tengo un nervio intercostobraquial que se va a encargar de la inervación sensitiva de la mitad medial, de la cara anterior, de la cara medial y de la cara posterior del brazo. ¿Queda entendido eso? ¿Qué? Digan algo, digan no. Se acaba la clase. No me sirve, no lo quiero. Lo necesito, pero no me interesa. Intercostobraquial. ¿Entendido ese contexto, cierto? Listo. Segundo problema, una línea que tengo en el centro del brazo y que se proyecta hacia el antebrazo. Y esa línea, entonces, pues pasa, lo acabé de decir, esa línea que va hacia el antebrazo es la mitad medial. Y esa línea que tengo en el brazo es porque el nervio recorre parte de la cara medial del brazo y entrega inervación sensitiva. La piel que recubre la región del brazo en su cara anterior central va a ser nervios que provienen de C8 y T1, tronco secundario anterior interno medial, y es un nervio cutáneo antebraquial medial. Mitad lateral de la cara anterior, de la cara lateral y de la cara posterior del brazo es un territorio que, aunque es del brazo, también me dice que se proyecta hacia el antebrazo y que se proyecta hacia el dorso de la mano. Y cuando uno piensa en nervios posteriores, la historia se reduce a un jovencito que se origina del tronco secundario posterior y se llama nervio radial. Ese territorio, ojo, mira lo que pinta Nete, me está tratando de decir algo, que de todos los ojos tengo que diferenciar algo que está en el centro de la cara posterior del brazo. ¿Listo? La inervación sensitiva de la mitad lateral de la cara anterior, de la cara lateral y de la cara posterior del brazo, excepto el centro de esa piel, de esa región del brazo, va a ser un nervio que se llama nervio cutáneo braquial inferolateral. Y el nervio cutáneo braquial inferolateral es rama del nervio radial. Último territorio en el brazo, la piel que tengo a nivel del centro, que aunque es el mismo color, asumo que sigue siendo un protagonista que va a ser nervio radial, solamente que cambia la rama del radial, porque hacia acá, al centro del brazo, le voy a poner al nervio cutáneo braquial posterior. Y terminé el brazo. ¿Dudas o preguntas del brazo? Inervación sensitiva. ¿Quedó claro ese contexto? Necesito las raíces, necesito al nervio y necesito saber de dónde viene. Eso es un requisito sine qua non. Bajo. Y cuando bajo voy a encontrar dos territorios anteriores que se proyectan hacia atrás. Pero hacia atrás hay una línea divisoria que está en toda la porción central del antebrazo. Entonces voy a tomar lo siguiente. Inervación sensitiva de la mitad medial y de la mitad lateral del brazo en su cara anterior. Facilito. Mitad medial del antebrazo en su cara anterior, en su cara medial y en su cara posterior. Raíces nerviosas que vienen de C8 y T1, que nacen como raíces inferiores que nacen del tronco secundario anterior interno medial. Entiéndase. Nervio cutáneo antebraquial medial. Mitad lateral de la cara anterior, de la cara lateral y de la cara posterior del antebrazo, lo que está en verdecito, que se proyecta hacia atrás, va a ser un nervio que le voy a decir que viene de C5, C6, C7 y que nació como rama terminal del plego braquial, nervio musculocutáneo.
El nervio musculocutáneo en todo su contexto es un nervio que es motor en brazo y que es sensitivo en antebrazo. Por eso me dicen que la rama terminal del nervio musculocutáneo termina en el antebrazo, que es profunda en el brazo, que da inervación sensitiva a la articulación del codo y que se vuelve superficial sensitiva en el antebrazo. Y con ese territorio le voy a poner nombre al nervio y se llama nervio cutáneo antebraquial lateral. La rama terminal del músculo cutáneo que se dirige al antebrazo, le digo nervio cutáneo antebraquial lateral. ¿Qué me queda en el antebrazo? Solamente la línea que es posterior, desde la articulación del codo hasta ese extremo distal, llámese región del carpo en el antebrazo. ¿Qué me dice el éter? Es el mismo color, pero me pone dos divisiones. Seguramente va a ser el mismo nervio con las mismas raíces, solamente que ahora deberá ser alguien diferente que nace de él. Por el mismo color debe ser territorio del nervio radial. ¿Qué cambia? Es la ramita nerviosa que nace del radial. Entonces le voy a decir nervio cutáneo antebraquial posterior. Y listo. Ese es el juego. Hola. Voy para dorso de la mano. Sí. Con el otro brazo, pero no Sí. más. ¿Aquí? Ah, no, porque no sé si Netter se equivocaría. A mí me interesa que sea dorso y que sea palma. Errores de pronto de pintura no van a haber, excepto algunos que ya vamos a revisar ahorita. Tómenlo como que esto es dorso y como que esto que va a ser la región de la palma de la mano anterior y posterior. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Vamos bien, ¿cierto? Están contentos, me encanta verlos contentos. Listo, muy bien, vamos a palma de la mano. ¿Cuál es el problema con mano? El problema de mano en palma es muy sencillo. El problema del dorso de la mano es más complejo. Vamos a mirar palma de mano. Esto lo vamos a entender ahorita más luego, porque algunos textos me ponen como una línea axial divisoria para los dos territorios sensitivos en palma de mano, el cuarto dedo. Pero otros autores me ponen la palma de la mano como región divisoria sensitiva en el tercer dedo. ¿Los dos pueden estar bien? Sí. Revisaremos más adelantico cuando miremos las ramas nerviosas y sus anastomosis, cómo es el cuento de esta historia. Le voy a contar lo más común. ¿Qué es lo más común? Lo más común es que en la mano, a nivel del dorso, voy a tomar un territorio que pase por toda la línea axial del cuarto dedo, desde la falange distal hasta la región del carpo. Y esa línea axial que pasa me marca dos territorios. Un territorio que va desde la mitad medial o la mitad lateral del cuarto dedo. La mitad medial del cuarto dedo, toda la piel que cubre a esa región palmar hasta el dorso, va a ser territorio del nervio cubital. Y si miro todo lo que es la mitad lateral de esa línea axial del cuarto dedo, en toda la cara palmar, o de la palma de la mano hasta la región del carpo, es un territorio que va a ser el nervio mediano. Va a ser de mediano. ¿Listo? Eso es facilito. ¿Qué pasa cuando tengo el dorso? En el dorso tengo un gran problema. ¿Cuál es el problema del dorso de la mano? La línea divisoria sigue a nivel del cuarto dedo. Solamente que voy a tener mitad medial, mitad lateral. La mitad medial, chévere. La mitad medial no tiene problema. Va a ser la misma línea axial que pasa por el cuarto dedo, la mitad medial. Y todo eso es territorio desde la falange hasta la región del carpo, es territorio de cubital. Pero la historia que me van a contar más adelante es que el radial, siendo sensitivo en brazo, siendo sensitivo en antebrazo, siendo motor en brazo, siendo motor en antebrazo profundo, se vuelve superficial. Y cuando se vuelve superficial busca el dorso. Y cuando busca el dorso, la inervación sensitiva. Y entonces comienza esta historia. Y esta historia divisoria, aquí ya me sé. Bueno, no sé si habrán revisado eso. Falanges. ¿Cuántas falanges tengo? Si es primer dedo, tengo dos. Falange distal y falange proximal. Y si tengo este jovencito, tengo
falange proximal, falange media y falange distal. La historia de la inervación del nervio radial va a ser 2 puntos y aparte a nivel del dorso de la mano. Va a ser toda la piel que cubre el dorso de la mano, sí, que cubre a la piel de las falanges proximal y distal del primer dedo, que cubre a la falange proximal del segundo, del tercero y la mitad lateral de la piel que cubre a la falange proximal del cuarto dedo. Eso es el territorio del nervio radial. ¿Qué me queda? El resto. ¿Cuál es el resto? La piel que cubre a la falange media y la falange distal. El segundo, falange proximal y media, media y distal del tercero y la mitad lateral de la piel que cubre la falange media y distal del cuarto dedo. Y eso es territorio del nervio mediano. What? Oposición, entonces vamos a ver aquí un músculo de la eminencia tenar que se llama el ovorens pollicis. Y yo lo pones pollicis mediano, pero van a ser las ramas del mediano que pasan hacia la mano. Entonces tengo que revisar ahorita más luego las 5 ramas del mediano, el paso por esto que me dijo la doctora, el retináculo flexor, y por eso es un punto. Y cuando yo digo que no puedo agarrar algo, estoy haciendo un movimiento de oposición. Esa es la pérdida motora que hay. Por eso se me caen las cosas. Pero más adelante. Eso lo miro en otro contexto más adelante, pero para no dejarles sin responder la pregunta. Señor. El primer dedo, aunque son inervaciones, miren cómo cambia algunos contextos. Si me lo preguntan, opto por la segunda. Bueno, primero o segunda, por esta que es la primera, digamos. Toda la piel que cubre a la falange proximal y a la falange distal del primer dedo por su cara dorsal. Pero estos territorios, si vamos a comenzar a revisar un contexto, yo puedo tener, incluso en lengua lo había, pero creo que no lo conté, pero yo sé que ustedes lo revisaron. Cuando revisaron la inervación de lengua, ¿qué les llamó la atención de un contexto que me ponía en la inervación de lengua? Algo había en tercio posterior y 2 tercios anteriores. Había una frasecita ahí que calaba ahí. Lo llevo hasta allá. ¿Será que tengo un territorio, como yo se los conté, muy marcado, divisorio entre posterior y anterior? Hay algo en esa zona de transición en la inervación de la lengua, en 2 tercios anteriores y tercio posterior sensitivo. ¿Qué me decían? Solapamiento. Ese término apareció cuando lo leyeron. El solapamiento es cuando tengo varios nervios que llegan a un mismo sitio y tratan de marcarme límites territoriales, geográficos, pero que no los voy a entender como que es que yo estoy aquí y hasta aquí estoy yo y aquí vengo el otro nervio y tú me haces el favor y te vas al lado mío, no te metas conmigo. No, deben estar solapados. Las inervaciones son solapadas. En ese contexto pueden variar por los ramos nerviosos que tomen parte de la piel de la falange proximal y algo de la casi toda la proximal y la distal que puede hacer del mediano su cara dorsal. Pero lo más común que van a encontrar es toda la piel que cubre la cara dorsal de la falange proximal y distal del primer dedo. Pero las 2 eventualidades se pueden dar, pero va a depender más de esas fibras y de ese solapamiento nervioso que puede existir. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Problemas con mano. Nervios. ¿Estamos? ¿No problema? Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué vine a hacer hoy? Vine a hacer otra cosa. ¿Ya está lista, no? Bueno, señor. Durito, por favor. A menos que hayan de... O sea, sí y no. ¿Cuál es el problema que puede haber? Aunque si yo pienso que el túnel carpiano puede afectar las articulaciones, bueno, veremos en anatomía que hay alguna irrigación, en una inervación que debe haber hacia las regiones articulares. Pero ¿cuál es el problema de pérdida de funcionalidad de la mano que crónicamente puede llegar a una deformidad de la mano? Algo que se les ocurra. ¿Será que una compresión nerviosa me puede llevar a deformidad? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No. Toda una muscular.
El tono muscular es la mínima contractilidad, el mínimo estímulo que yo tengo para que el músculo tenga una función. ¿Me explico? Ustedes aquí pronto pensarán que yo no siento que estoy contrayendo los músculos de la pared anterolateral del abdomen, pero sí tengo una inervación motora y tengo un tono muscular. Cosa diferente es que de pronto vengo una reina de belleza y contraigo para verme musculoso y cuando ella pasa, vuelve y se cae. ¿Cierto? Pero tengo un tono muscular aquí que me lo mantiene contraído. ¿Cómo me deformaría en la pared anterolateral del abdomen? Si sufriera alguno de los nervios motores de esa pared. Y entonces seguramente voy a estar aquí, pero después de ese suceso voy a tener una tosis. Pierde la contractilidad del músculo, pierde su tono muscular y el músculo ya no tiene esa mínima contractilidad necesaria para la funcionalidad. Y entonces hay desplazamiento de vísceras. Se me deformó el abdomen. Lo aplico también aquí. Tengo una funcionalidad así como necesito hacer contractilidad o relajación en algún movimiento. Pero cuando no tengo movimiento y estoy simple y llanamente en posición anatómica, si hay contracción, sí, si hay estímulo, sí, pero es el mínimo, o sea que es tono muscular. Al perderse y al comprimir las fibras motoras, los músculos simplemente pierden el tono muscular y entonces comienzan aquí. Cuando un músculo tiene mucha contractilidad, uno le dice que es hipertónico, y cuando tiene poca le dice que es hipotónico. Músculo hipertónico se ve grueso, se ve brillante. Un músculo hipotónico se ve como relajado, se ve como pálido. Eso es, sí me hago entender. Entonces trae una deformación secundaria por la falta de esa inervación motora mínima, que significa tono muscular, el mantener la integralidad del músculo en su mínima expresión motora. Eso lo vas a entender un poquito más en fisiología cuando veas placa motora. Pero para no dejársela así responder. Un concepto de lo que no se usa de atrofia, ¿no? Pero depende. Todo tiene un contexto, si es un músculo o qué sea. Pero, duro. ¿La qué? Ah, sí, entonces vamos a revisar eso cuando estemos allá armando el predicador. Pero todavía están muy crudos. ¿Por qué? Porque yo necesito entender que tengo un músculo que es el flexo digitorum superficialis. Y que cuando yo hago este movimiento de flexión, lo voy a hacer uno desde las falanges distales o lo voy a hacer desde las falanges proximales. Si yo hago el movimiento de flexión desde las falanges proximales y evalúo al paciente y le digo haga el movimiento, tengo que mirar ese movimiento, se lo van a enseñar en las pruebas que les van a... Pruebas motoras que puede uno determinar el grado de lesión que tiene alguna parte de músculo en algún tipo de articulaciones en el cuerpo. Entonces, si yo hago este movimiento de flexión, tiene dos componentes, desde la falange media y desde la falange distal. Si lo hago desde la falange media, es flexo digitorum superficialis, es mediano. Pero si hago el movimiento desde las falanges distales, es diferente, porque si es primero y segundo dedo, va a ser mediano, pero si es cuarto y quinto, es cubital. Entonces, por eso te dicen que si hace la flexión, unos harán flexión, el otro hace parcialmente, mano de predicador. Pero, estamos crudos para eso. Así que hay muchas preguntas, en la medida en que avance y tengamos esos contextos de las inervaciones motoras, entenderemos si les voy a dejar pronto un tallercito con ese tipo de lesiones para que lo entendamos un poquito mejor. Hago esta explicación ahorita para no dejar la pregunta sin responder, pero quedan volando, porque todavía falta el 80% de miembro superior. ¿Sí? Entonces, sé que hay algunas duditas con respecto a esa parte motora que leyeron. El otro es la mano del mesero. Entonces de la propina. Sí, entonces puedo hacer flexión, pero no puedo hacer extensión. Eso es del radial. Entonces el nombre suena muy bonito. Sí, mano de predicador, ¿qué es? No sé. Sí, la mano de propina es eso, mano caída. Bueno, algunos por daños motores, otros por otras circunstancias, pero bueno, eso no nos atañe, ¿cierto? Pero entonces es así. Simplemente puedo hacer flexión, pero la flexión lleva la mano hacia adelante, no tengo el estímulo motor extensor, entonces camino así. Daño del radial. Más adelante. Lo que pasa es que más que pulso propio es que las anastomosis que hacen las arterias, lo que voy a tener dentro de las ramas que habíamos ayer, que eran ramas digitales o laterales comunes, ellas se anastomosan las mediales con las distales y se van a anastomosar aquí, a nivel de esto que es el pulpeo. Pero en el pólisis, el problema del pólisis es que la anastomosis no solamente se da a nivel de esto que es el pulpeo, sino que se da en su cara ventral.
tienden a ser más ventrales. O sea que aquí está mi anastomosis de esas ramas digitales colaterales que veíamos ayer, mediales y laterales. Cuando yo tomo ese pulso, me estoy tomando el mío. Por eso nunca con este. Todos los demás hacen anastomosis, sí, pero van a hacer aquí, alrededor del pulpejo. En el pólisis se van por la cara anterior. Por eso si haces compresión vas a sentir esto por aquí. Eso es. Bueno, esta prefiero hacerla en el cadáver, porque hacerla aquí, esto era cuando no existían cadáveres. Sin embargo, vamos a revisar un contexto. Vamos a mirar a estos jovencitos en su contexto. Primero voy a revisar este jovencito que viene por aquí. Ojalá revisen esta imagen de Nether. Esta imagen de Nether es muy bonita, me muestra la distribución y muestra los nervios sensitivos y me da algunos tips motores. Pero bueno, esta imagen debería ser la que estuviera al final, para dar como un remate a esa gran historia que dentro de mi cabecita después de una semana de libro superior. Sin embargo, revisemos esto. Estoy viendo un cubital. Miren, cuando hablé ayer del canal de Krugelier, dije que no solamente era para la arteria humeral o braquial, sino que tenías otros acompañantes. Y esos otros acompañantes los estoy viendo aquí. Porque tengo este jovencito que ya lo conozco. Solamente que él primero nace en medio de la arteria axilar y después se va por encima de la arteria humeral y después se va por debajo de la humeral. Y ese jovencito ya lo conozco. Y es más, se va por todo el centro de la cara anterior del antebrazo. Entonces, cuando haga mi disección y mire el antebrazo y encuentre el nervio que va en todo el centro, voy a decir que es nervio mediano. Nervio mediano. ¿Listo? Voy a hacer mi disección. No voy a hablar de los músculos. Cuando hablemos de músculo, toco ese tema. Y entonces saber, porque es que los pacientes llegan con heridas, llegan apuñaleados, llegan macheteados. Y en las regiones del brazo donde lleguen, o en el antebrazo, debo saber qué nervio voy a valorar. Voy a obviar eso porque para qué les digo que cuando tenemos un músculo brachioradiales y voy buscando por debajo de la cama sensitiva del radio. Entonces, en su momento, cuando hablemos de los músculos, le doy los tips. Solamente quiero ver al nervio solamente hoy. Las relaciones musculares, vasculares, venosas, cuando revisemos toda esa musculatura y cuando tengamos ese antebrazo disecado. Ahí hago mi discurso completo. ¿Listo? Para no aburrirlos, porque ya están muy aburridos. Entonces, para no aburrirlos más. Este jovencito que viene aquí, entonces, hago la disección de antebrazo, miro el lado lateral y cuando reviso el lado lateral de mi antebrazo, voy a buscar en piel nervios sensitivos. ¿Cuál es ese nervio sensitivo que voy a buscar en el lado lateral de la piel? En el lado lateral del antebrazo. Este que viene por aquí. Ahí me está mostrando a un jovencito que nace de C5, C6 y C7, que se va a distribuir en el antebrazo, que tiene inervación motora del compartimento anterior del brazo, que es sensitivo y es el principal nervio sensitivo de la articulación del codo. Después le pondremos nombre a esa articulación, se vuelve superficial y me lo marcan con ese territorio en verde. Voy a hablar del nervio músculo cutáneo. Eso es lo primero que voy a hacer en el lado lateral. En el lado medial, sé que el primer nervio sensitivo que voy a encontrar va a ser cutáneo antebraquial medial. ¿Cierto? Listo. Disección en brazo. Necesitaré revisar desde arriba el nacimiento de este jovencito. El nervio de la región posterior. Y ese nervio de la región posterior que estoy viendo aquí va a ser el nervio. No será femoral. Nervio radial. Nervio radial. ¿Qué tiene mi nervio radial? Naciendo desde el plejo braquial, cabalgando por la región de la axila, me dice que se va hacia atrás. ¿Cómo hace el radial para irse hacia atrás? Necesita pasar por huecos. Y creo que el mismo hueco que utilizó, o que hay una compañía vasculonerviosa a nivel del brazo, y la compañía vasculonerviosa debe ser nervio radial. Dígalo duro, arteria humeral profunda, que se sienta, que retumbe, y una vena humeral profunda. Entonces seguramente esa historia de paso vasculonervioso va a ser la misma, o sea, hendidura húmero-tricipital de Avelino Gutiérrez. Es la manera en que el radial, siendo de la axila, pasa hacia la cara posterior del brazo. Y cuando pasa hacia la cara posterior del brazo, quiero revisar sus ramos motores para el tríceps, pero quiero revisar sus ramos sensitivos. Y los ramos sensitivos deberán ser esto que está aquí. Leyeron tanto que se bloquearon. Nervio cutáneo braquial inferolateral. Y quiero revisar en el brazo este que viene por aquí, rama del radial, nervio cutáneo braquial posterior. Y quiero revisar cómo el nervio nace en el brazo, pero va con destino hacia el antebrazo, nervio sensitivo,
y que va por la cara lateral del brazo y después hacia la cara posterior del antebrazo y tiene que ser nervio cutáneo antebraquial posterior. Quiero revisar esas manchas de colores, quiero verlas en el cadáver, quiero mostrárselas aquí para que sepamos qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer la disección y dónde se origina. Porque no quiero que cuando vayan a valorar una lesión superficial, sensitiva, de pérdida de la inervación sensitiva aquí, busquen de pronto la lesión aquí cuando puede estar arriba, porque el nervio se origina arriba. Y si la lesión está arriba, pues tengo pérdidas sensitivas acá y sigo todavía pensando en problemas diferentes en otras regiones cuando sé que esta lesión superior puede causar la pérdida sensitiva en el posterior y en el antebrazo, por ese nacimiento. ¿Sí? Desde la hendidura miraremos que es bien aquí. Estamos. Y buscándole lógica a esas manchas que acabamos de ver sensitivas, quiero mirar otras que tengo a nivel del brazo. Me mostraban a este jovencito. Entonces yo les había contado de eso. Ayer hablábamos de un cuadrilátero, que era el cuadrilátero húmero tricipital o de Belpont, y que ese cuadrilátero servía para el paso de arterias y venas, ¿qué eran? A mí no leyeron la de ayer. Circunfleja, humeral, posterior. Y yo les dije que eso iba en compañía de un nervio. Aquí se los muestro. Y lo vamos a ver en el cadáver. El nervio que acompaña esas arterias, que no las veo, pero veo el nervio, va a ser el nervio circunflejo axilar. Por lo que veo, perfora un músculo y le da inervación motora a ese músculo. ¿A cuál? Al deltoideus. Pero también le va a dar inervación a otro musculito. Entonces lo habrá pintado. Sí, lo pintó. Eres mino. Y termina dando inervación sensitiva como nervio cutáneo braquial superolateral. Esa es la historia de mi axilar. O circunflejo. ¿Me van siguiendo la idea? Si leyeron, me siguen la idea. Si no leyeron, sé que están perdidos. Listo, pero ni modo, tengo que seguir. Listo, señorita. Anterior. Surco, no, surco bicipital medio. ¿Y cuál es El el decto pectoral entre lo que es deltoides, deltoides y pectoral mayor, y es por donde transita, donde voy a referenciar a mi vena cefálica, en su desembocadura hacia la vena axilar. En el cadáver lo miramos. Listo. Y comencé con radial y una vez toda la historia también del axilar. Y reviso todo este radial siendo la inervación posterior motor a nivel del antebrazo. ¿Cierto? Pero hay algo más del radial, lo que les acabo de contar. Este rabito que está aquí, voy a cambiar de imagen. Miren, por aquí viene esto. Entonces tenía uno sensitivo que venía lateral, cutáneo, que era músculo cutáneo. Pero también me contaron que profundo en el brazo voy a encontrar otro nervio que va recogiendo el antebrazo. Y que ese nervio, a pesar de que es profundo en el antebrazo, quiere volverse superficial y sensitivo a nivel de la mano. Y esa imagen que tengo aquí es de un nervio radial. Esto es la raíz sensitiva del radial, profunda en el antebrazo. Y va a buscar volverse sensitiva, superficial en el dorso de mano. La quiero ver. Eso que tengo aquí es el nervio radial. Como busco su tránsito dorsal, superficial, sensitivo. Lo mismo, ¿qué quiero hacer? Que esas manchas de colores no queden en manchas de colores. Necesito esas manchas, representarlas en territorios sensitivos, representarlas en ramas nerviosas, en los ramos nerviosos principales y en las raíces. Es lo que trato de enlazar y es lo que debo enlazar. Bueno, vamos bien por ahí, ¿cierto? Empezamos con músculo cutáneo, vamos con radial, ya tomamos a este jovencito, pero quiero ver el mediano, del mediano la descripción que hago es el mediano naciendo como ya lo formamos, un mediano transitando junto, acompañado en ese canal de Crubelier de la arteria humeral, un mediano que no da ninguna rama a nivel del brazo, sus primeras ramas van a ser a nivel del antebrazo, y lo tomaré con territorio motor, que no lo voy a contar todavía más adelante, a nivel del antebrazo, y un territorio mixto, motor y sensitivo, en la palma y en el dorso de la mano. Por lo que ya me contaron, ¿cierto? Entonces, listo, hacemos la descripción de él. Y termino con otro amiguito, que va a ser este que viene por aquí, y que se va aquí, por detrás del epicóndilo. ¿Qué había aquí en el epicóndilo medial del útero? Cuando revisaron los accidentes anatómicos de él. ¿Qué se referencia ahí con esa historia que estoy contando?
Epicóndilo medial del húmero. En el epicóndilo medial del húmero voy a encontrar algo que se llama surco para el nervio cubital. Por eso cuando uno se pega, uno no dice, ay, mi cubital, sino, ay, pues bueno, la frase es que descarga uno la ira, ¿cierto? Pero ese corrientazo que uno siente es nervio cubital. El cubital tiene una porción que va a ser retroepicondilia y me dicen que hay un surco para el nervio cubital. Es profundo en el brazo, va a ser profundo en el antebrazo, pero su participación a nivel de todo el protagonismo del miembro superior va a ser sensitiva primero a nivel de la articulación del codo. Se va a volver motor en el antebrazo, va a ser motor en mano y va a ser sensitivo en mano. O sea que va a ser mixto en el nivel de la mano. En antebrazo motor, a nivel del codo. Entonces, sensitivo, motor, mixto. ¿Cierto? Bueno. Avancemos con él. Quiero darle la ambientación a este nervio mediano, que es uno de los más complejos. Vamos a hacer lo mismo con todas las complejidades. Entonces, esas ramas que llevé al brazo, pero que en el brazo y en el antebrazo van a ser muy fácilmente identificables, le voy a poner muy fácilmente sus territorios sensitivos o motores, pero uno de los grandes retos que siempre hay es mano. Entonces, por eso vamos a mirar esa parte terminal, esa parte ya inicial de lo que hace. Termino antebrazo, comienzo mano, y qué zonas de transición hay ahí que pueden afectar a estos jovencitos. Y voy a comenzar mi historia con este jovencito, con este que viene por aquí en todo el centro. Pregunta, ¿qué será esto que viene por aquí? En realidad se va para la parte posterior. Esto que viene por aquí va a ser mediano, esto que viene por aquí va a ser frontal, este que viene por aquí va a ser cutáneo, antebraquial lateral. Y acá hacia el lado medial también voy a encontrar ramas de cutáneo, antebraquial medial. ¿Listo? Como en un contexto de territorios. Ojo, son contextos que se despiden. Parte terminal del antebrazo y comienzo de mi mano. ¿Listo? Primero, cuando revisemos esta historia, que más adelante la voy a hablar con más detenimiento, y solamente voy muy general quiero decir algo. A nivel de tercio inferior del antebrazo y siguiendo la misma historia que ya conozco, así como envolví cuello, también necesito envolver miembro superior. Y para envolverlo, tenemos una clasecita nomás para realizar esa aponeurosis. Hoy solamente voy a decir que seguramente el brazo tiene una envoltura que será a nivel tubular, porque el brazo es redondo, y que al envolver el brazo será una aponeurosis braquial, que sabiendo lo que hace, o sabiendo que debe tener un nacimiento, seguramente vendrá de una historia que será pectoral, y esa historia pectoral será de la que dejé a nivel del cuello, que fue aquí a nivel de manubrio, ¿cierto? ¿Cómo terminamos cuello? Con las fascias, y la fascia la insertábamos en... Listo, eso no se queda ahí, sino que baja y ahora envuelve la región pectoral, y después de que envuelva la región pectoral, y envuelvo a la región torácico-appendicular anterior y posterior, miro hacia afuera y ay, se me olvidó el brazo, me voy hacia el brazo y envuelvo brazo y entonces tengo aponeurosis braquial. Después de que envuelvo, tomo puntos de fijación en epicóndilos mediales y laterales y ahora después de que tomo ese punto de fijación como de descanso, tomo otro nuevo aliento y empiezo a envolver antebrazo, entonces me llama aponeurosis antebraquial. Y voy a terminar en estas dos proyecciones óseas que van a hacer. Si no me leen huesos, ¿qué hacemos? Apófisis estiloide del cúbito y del radio. Ahí hago mi plan. Pero, ¿qué sucede con esta envoltura? Es que, miren, inclusive lo que demuestra aquí es este pedacito nomás. Aquí me muestra algo más grueso, más organizado, y aquí algo menos grueso, organizado. Eso menos grueso organizado, arriba, es aponeurosis antebraquial. Pero cuando llego al extremo terminal del antebrazo, mi aponeurosis antebraquial se engrosa. Y al engrosarse, me va a formar una estructura fibrosa que va a ser la responsable de mantener los tendones en posición. Los tendones son duros. Toda la parte muscular que se origina en la cara proximal, en la parte proximal del antebrazo, hacia la cara distal, se convierte en tendones. Por eso la forma de cono que tiene el brazo. Lo vamos a ver en su debido momento en músculos.
Pero voy a hablar de una serie de organizaciones fibrosas aponeuróticas que serán las responsables de la compresión del nervio mediano. Después la revisamos más detenidamente. Quiero darle solamente la ambientación general de esta historia. Dentro de esa misma aponeurosis voy viendo a un nervio mediano que está dando unos ramos, o un mediano que por lo menos me lo presentan de dos maneras, con unas ramas superficiales que no tienen nada que ver con la historia de esa formación fibrosa, y con ramas del mediano que están por detrás, profundas y en íntima relación de esas formaciones fibrosas. La rama superficial sensitiva, que seguramente mi paciente no puede y no llegará a contarme que tiene esa sintomatología en túnel del carpo, va a ser esto, el nervio palmar superficial. Si yo soy nervio palmar superficial, me libro de la historia compresiva, ya que es el túnel del carpo, y voy a tener inervaciones interterritorios sensitivos que van a cubrir. Si miro la mano, yo les había contado ayer, nombre de la región, región tenal, hipotenal, celda palmar media. El ramo palmar superficial del mediano va a ser un ramo que, siendo superficial y que no tiene que ver nada con la historia fibrosa, terminal, aponeurótica, de engrosamiento a nivel de la cara distal o de la parte distal del antebrazo, va a dar dos ramitos. La rama palmar superficial del mediano da un ramo medial y un ramo lateral. El ramo medial, inervación sensitiva de la piel de la celda palmar media. Rama lateral del mediano, inervación sensitiva de la piel que cubre a los músculos de la eminencia tenal. Eso no está involucrado en túnel del carpo. Después ese contexto no lo vamos a entender. Pero con un problema, y comienza a haber problemas, las benditas anastomosis. La rama lateral de esa rama palmar del mediano se anastomosa al irse hacia lateral por el nervio cutáneo antebraquial lateral. ¿Listo? ¿No problema? Me queda un minuto. Listo. Ahí tengo mi mediano. Miremos el otro contexto. Eso que está en nervio mediano. ¿Qué hace el mediano a nivel de la palma de la mano? Me da 5 ramas. No voy a hablar de los territorios todavía motores, pero sí les voy a contar algo. Primera rama del mediano va a ser un nervio motor y se llama ramo tenario del mediano. Y el ramo tenario del mediano va para todos los músculos de la eminencia tenar, excepto dos. Después hablamos de las excepciones. Pero ya tengo que de esa historia que me van a contar de la eminencia tenar, tengo 2 excepciones con el mediano. Segundo ramo del mediano, exclusivamente sensitivo. Y va a seguramente encargarse de esa inervación sensitiva que acabamos de ver de manchitas amarillas de este pólisis. Tercera rama del mediano, mixta. Va a ser motor y va a ser sensitiva. ¿Qué nombre le pongo a esa y a esta? Bueno, segunda rama del mediano va a ser un nervio digital palmar. Vimos ayer. Ayer les dije que lo mismo arterial es lo mismo nervioso. Ahí por lo que estoy viendo va a dar ramas digitales, palmares o laterales, mediales y laterales para las 2 caras sucesivas del pólisis. Tercera rama del mediano, que es vista, va a dar un ramo digital, colateral, palmar, lateral para el segundo dedo. Cuarta rama del mediano, es una rama mixta y va a llamarse nervio digital palmar común, que va a dar nervios digitales palmares propios, medial para el segundo, lateral para el tercero. Y la quinta rama del mediano es exclusivamente sensitiva. ¿Y qué me llama la atención de esa rama? Ahí no, sí me la está mostrando. Miren cómo es más bonita. No, me sirve esta. Espera, no, esta es la que necesito. ¿Qué pasa con la quinta rama del mediano? Es exclusivamente sensitiva. Y la rama sensitiva del mediano, la quinta, hace 2 cosas. Me da esto que es un nervio digital palmar común que se transforma en digitales palmares propios. Uno que será medial para el tercero y otro que será lateral para el cuarto. Pero eso es una cosa. La segunda cosa que hace es
Vamos anastomótico, sensitivo, un nervio punta. Entonces, cuando les dije que la inervación sensitiva dependía del cuarto, o algunos libros la pintaban en el tercer dedo de esa línea axial, va a depender de dónde se ve esta anastomosis del nervio mediano con el nervio punta. Lo puede hacer en la quinta o lo puede hacer con... Sí, ya oí. ¿Listo? Vamos. Último y me voy. Si quiero extrapolar esto a esto, hay algo que le hace falta, que le hizo falta a esta historia. Alguien, por favor, del honorable público, que me diga qué falta. ¿Qué pasó con estas ramas que acabo de decir del mediano? Algo le faltó a esa historia. Bueno, yo creo que para entender lo que está pasando en el segundo, en el tercero y en el cuarto de la historia de los ramos, llámense colaterales, o los ramos digitales, palmares, propios, debe variar cuando llegue a nivel de la falange proximal. Porque a nivel de la falange proximal, ese mediano deberá tener una transformación. ¿Qué transformación va a tener? Por lógicas razones. Aunque en este lo trató de quitar, le falta un poquitico más de detalle. Pero aquí me está diciendo. Tiene que dar un cambio palmar. Tiene que dar un cambio. ¿Dónde? A nivel de la falange proximal. Para encargarse de ese cambio de inervación en falange media y falange distal. Nos vemos el lunes. Muy bien. Bueno. Como no me están leyendo, entonces toca obligarlos a leer. Vamos a hacer para el próximo lunes, no este, sino el otro que viene, osteología. Y hacemos el quiz de lo que vimos esta semana de irrigación y inervación. Yo no hago